Buenas tardes a todos, Dios me los bendiga. Pues vamos a iniciar dándoles una palabra en esta tarde. Pues no tuvimos servicio por las circunstancias que pasamos y aunque el gobernador nos levantó el castigo, estamos aquí para ser responsables en cierta forma de las circunstancias que nos están rodeando. Y una de ellas pues es parte de la pandemia y en torno a diferentes cosas en cuestión de la gente que está en torno a nosotros. Hay muchos contagios y tengo que ser responsable en muchas áreas con muchos de ustedes, sobre todo adultos mayores. Quizás próximo domingo nos reunamos literalmente la iglesia, pero hay algo que de todas maneras me tiene un poco inquieto. El proceso es parte de que nuestro templo, que es la casa, es pequeño en espacio y hay varios puntos que el gobernador soltó y trató en base a su decreto. Y uno es pues seguir, no saludos de mano, no saludo de beso, no saludo de abrazo. No cantos, no podemos cantar o entonar alabanzas. Y la otra es que literalmente puso ahora un cuadro, una distancia de un cuadro entre 2 metros, es un cuadro de 2 metros de orilla a orilla. Y en las esquinas, obvio, es la distancia que debemos estar. Si esto es así, literalmente solamente caben 3 personas enfrente, 3 a 2 metros. Iglesia, nosotros tenemos 12 metros solamente en lo que es el atrio. Y si iniciamos a 2 metros de distancia, estás hablando que en el área de donde está el baño, pues no alcanzamos que a poner 2 personas, quitando donde se pone la máquina del sonido, o sea, desde el portón hasta ahí son 2 personas, ahí solamente puedes acomodar 6, y en las otras 9, entonces solo con 15 estamos llenando la iglesia, y pues básicamente es pocas personas, algunas de ellas están contagiadas. No vale la pena mencionar quiénes, pues son familias, y son familias fieles, familias que vienen o se han contagiado o están en su proceso. Y abrir religiosamente por abrir, porque al final puedo ser juzgado por diferentes personas en base a tomar mis decisiones, y abrir por temor a lo que diga alguien o me juzgue alguien, creo que no es correcto. Pues las bases, las evidencias, las lógicas nos llevan a esperar. Aquí es que cuides tu relación con Dios. Felicito a aquellos que en su relación con Dios son muy sinceros, buscan a Dios de madrugada, temprano, pero eso no les da las bases para juzgar o criticar o hacer burla de las decisiones que podemos tomar. Si eres tan espiritual, te aconsejo que medites y seas humilde en tu corazón para poder aceptar las diferentes circunstancias que rodean nuestra vida. Al fin y al cabo, la gloria se la lleva el Señor. Nuestro deber es que cada uno de nosotros lleguemos al conocimiento de salvación y de ahí en adelante tener una buena relación con el Señor en todos los aspectos. Tener una buena relación con el Señor y que sobre esa base y ese fundamento esperemos en Él, buscando que en esa relación estemos juntos en la consagración de nuestra vida dentro del ministerio. Entonces, pues es parte de lo que hemos estado haciendo y esperando en Dios que literalmente podamos reunirnos, pero sí, el templo es pequeño. Algunos hermanos me dijeron si lo podríamos hacer atrás, como observación. Y también le hice la observación, atrás podemos reunirnos, el salón de arriba, atrás, albergaba 50 personas hombro con hombro y están un poco apretados, dando una silla de espacio, cuando mucho podemos reunirnos 30, cosa que estaría bien. Podemos entonar alabanzas, hacer un servicio común, ya sería cuestión de que cada uno de nosotros lo viera y viera los términos en los cuales podemos desenvolvernos. Y pues gracias a Dios vamos a echar para adelante y aquí estamos. Espero
que cada uno de ustedes podamos comprender, analizar, visualizar lo que estamos pasando. Y pues que Dios me los bendiga a todos y seguir echando para adelante en todas las áreas, buscando de nuestro Dios. Amén. Hemos estado estudiando parte de lo que es la iglesia del Señor, y dentro de todo esto les he enseñado el contexto en el cual nos encontramos como hijos de Dios. Por gracia de Dios, por la gracia de Dios llegó el Evangelio, las buenas nuevas a nuestra vida, y de alguna forma abrazamos la salvación. Parte de el poder llegar a esto, fuimos hechos partícipes de esa gran bendición de ser de la familia del Padre Celestial a través de nuestro Señor Jesucristo, y gracias a esto pues gozamos de muchas bendiciones en Dios. Entonces, parte es entender la iglesia. ¿Por qué es importante todo esto? El primer mensaje, el primer estudio que subí es el Israel como pueblo de Dios, y lo que el Israel natural, que son los judíos, la nación de Israel que fue extraída, sacada, hecha, formada literalmente de los lomos de Abraham y Sara, y no podían, es un milagro, es la mano de Dios moviéndose para que esa persona de Abraham, el padre de la fe, viniera a dar a luz una persona, y a través de ahí Dios empezase a conocer. Y todos los que son bíblicos, leen la palabra, se envuelven en el Antiguo Testamento, se dan cuenta de tantos milagros, prodigios, y cómo Dios se dio a conocer a toda la gente. Entonces, a partir de ahí, pues muchos a hoy cristianos eruditos en la palabra, etcétera, y unos se dicen neotestamentarios, otros que el Antiguo Testamento ya no forma parte ni es. Entonces ese primer estudio nos revela que nosotros seguimos siendo parte de ese pueblo que dice Gálatas por el Espíritu Santo, por Pablo en Gálatas a los de Galacia, pero ahora aplicable a nosotros como enseñanza, que ya no fue que dice, y en tu simiente bendeciré todas las naciones de la tierra. Cuando habla de todas las naciones, no habla de nomás los judíos, Israel, y ahí entramos todos nosotros. Y si te vas al contexto del Nuevo Testamento, a Pablo es enviado a los gentiles. Pedro lo usa Dios como la primera apertura o puerta para los gentiles, y la base fundamental es entender que a través de la cruz del Calvario todo ser humano entra a disfrutar las bendiciones celestiales, y es el pasaporte. La cruz es el pasaporte para esta patria celestial. Somos conciudadanos de los santos, ciudadanos del reino celestial, y por tanto parte de la iglesia. Vimos las diferentes posiciones, títulos o nombres, descripciones que le da la escritura a la iglesia para entender un poco lo que somos en Dios. Somos sus hijos, somos su pueblo, somos su labranza, somos su edificio, somos su templo, somos su iglesia, somos su cuerpo. En fin, y cada una de ellas tiene una enseñanza que ya los vimos, están en los videos ahí. Y continuando con esto, me aventuré por el lado de Jeremías, el capítulo 18, donde nos enseña cómo le dio una palabra. El Señor le hizo: levántate, desciende a casa del alfarero, y ahí te haré oír mis palabras. Y cuando habla de todo esto, nos menciona la escritura que cuando él desciende y llega a la casa del alfarero, dice: y vi cómo estabas trabajando sobre la rueda, y también menciona la vajilla que tenía en sus manos, el instrumento, todo el barro, se le echó a perder, y volvió e hizo otra vajilla como él quiso, como le pareció mejor hacerla. De ahí la enseñanza es hablar de los vasos que somos nosotros dentro de la iglesia. Cuando hablamos también dimos la enseñanza de que la casa de Dios desciende, el alfarero es Dios, la arcilla, el barro en sus manos somos nosotros, que nos está haciendo, nos está moldeando a su parecer como Él quiera, que nos puede doler ese proceso, etcétera. Pero vemos la necesidad de ser vasos de honra en sus manos. En esta tarde es lo que quiero hablarles, de los vasos de honra. Hay vasos de misericordia, vasos de honra. En primera de Timoteo, en la escritura nos enseña, en segunda de Timoteo, si me acompañan a ver segunda de Timoteo, si tienen su Biblia. Si no, pues aquí les vamos a dar lectura en el capítulo 2, versículo 20 de segunda de Timoteo.
Dice la escritura, pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Estos dos textos los voy a tomar como fundamento. También en 1 Timoteo capítulo 3, versículo 15, menciona, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. En una habla de que hay instrumentos, vasos de diferente material, y en otra nos dice que aprendamos a conducirnos en la casa de Dios. Aquí hay una paradoja muy interesante y valga la redundancia de lo que les voy a decir. Cuando estaba leyendo esto me dio risa, literal, porque la paradoja pues expresa encontrar en Dios que Dios tiene casa chica y casa grande, y me dio risa pues por eso, porque en el contexto humano pues sabemos lo que significa, pero en estos textos vemos que así es. Dios tiene, dice, una casa grande. Aquí el término de casa grande se aplica en el sentido humano y carnal también, o sea, hay casa chica y casa grande en Dios igual, porque Él habita, porque Él está. Dentro de este estudio pues explicar la diferencia entre estos versículos es importantísimo, porque nos ayuda a comprender la importancia que tiene la enseñanza de la que quiero que hablemos, de ser vasos de honra en la casa de Dios. Dice, y 1 Timoteo 3:15, que es la casa de Dios, dice, para que citado sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Y si analizamos, pues según de Timoteo, la casa de Dios es la casa grande. O sea, aquí estamos hablando de todos los cristianos, genuinos de todo el mundo. Fíjense bien, los cristianos genuinos de todo el mundo. ¿Por qué les digo genuinos? Porque literalmente, de alguna forma u otra, es necesario entender que no todos los que se dicen ser de Cristo lo son, no todos los que van a la iglesia cristiana lo son. Y no es que les desee mal, al contrario, pues el llamado en Dios es que todos lleguemos al conocimiento de salvación y al arrepentimiento, y que todos lleguemos a ser hijos de Dios, pero muchos no lo alcanzan a comprender. El error no está en las personas, el error está muchas veces en nosotros, el liderazgo, o los cristianos ya viejos, maduros, pero más en el liderazgo, que quieren ver números, marcan el éxito con números y quieren ver números, inclusive los bautizan para ser los miembros de la iglesia local, la estructura, el edificio, y no es así. Esto es parte de una confrontación en el reino espiritual, donde el individuo es confrontado con un estado espiritual caído, y cuando este choca y se da cuenta, entra en función del Espíritu Santo y lo hace nacer al reino de Jesucristo. Entonces, por eso les digo, esta está compuesta de todos los cristianos genuinos del mundo, la casa grande, la casa de Dios, donde Dios habita, los que somos parte de la iglesia del Señor, literalmente. Pero cuando habla de la iglesia genuina en su naturaleza divina, es una iglesia local, geográficamente hablando, donde tú y yo formamos parte, y ahí entra la casa chica. Y dentro de la casa chica se hace una disminución más a fondo, donde entra tu persona, tú individualmente como casa chica. Entra la naturaleza divina a tomar un proceso individual en Dios, donde tú y yo somos responsables. Cuando hablamos de la casa grande, hablando del contexto, hablamos de todos los cristianos, perdón, se cayó el celular. Hablamos de todos los cristianos del mundo, y por lo tanto cuando hablamos de todos los cristianos del mundo, hablamos de vasos, en el caso de este estudio, de vasos que son de uso para Dios en sus manos, siendo Él el padre de esta casa, el que ministra su casa. Cuando hablamos de esto, pues todos estos hermanos que existen, vemos que la categoría que da la escritura es vasos de oro, vasos de plata, vasos de madera, vasos de barro o instrumentos de este tipo. Y también menciona que algunos son para honra,
y otros para usos viles. Dentro del uso viles habla de deshonra, literalmente. Entonces, por lo tanto, aquí no está involucrando el término en lo cual muchos podrían apoyarse en base a la predestinación del cristiano, sino en base a una relación con Dios, en base a lo que nosotros dispongamos el corazón para llevar a cabo las cosas. Es importante que lo entiendas, cristiano, hijo de Dios. ¿Por qué menciono esto? Es importante porque en realidad del versículo del versículo 21 de 2 de Timoteo, donde tomamos como referencia o como base, si tú lo analizas, lo miras y vemos 2 de Timoteo capítulo 2 versículo 21, dice él también, el 1, el 20 lo tomamos como base, el 2 dice, así que si alguno se limpia de estas cosas, bueno, cuando habla del 20 dice, pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos viles y otros para usos honrosos. Entonces dice, así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Aquí nos está hablando de una acción personal, donde tú te predispones a hacer algún, de qué material puedes ser tú como instrumento en las manos del Señor. Entonces es importante entender este principio. Este versículo nos aclara el deber de cada uno conforme a lo que Dios manda en su bendita palabra. Entonces cada uno tenemos una responsabilidad y esto es parte de estar dentro de la iglesia. Por eso mayor parte del tiempo cuando estoy hablando de la iglesia de Dios, la iglesia de Jesucristo, que es única, que es verdadera, estamos hablando de un organismo con vida y no de una institución que carece de vida, donde sí vamos, cumplimos con ciertos reglamentos religiosos y liturgias, pero Dios no está en el asunto. Entonces esto habla de los frutos que están en el Espíritu Santo y por lógica están en ti también. Están en ti, deben operar, y en cada hijo de Dios deben estar ahí al ser parte de la iglesia como casa. Entonces necesitamos entender este principio. Vasos de honra es algo que es bien importante porque la iglesia es la casa de Dios. Entonces, cuando el Señor nos habla en el versículo 21, estas cosas son todas las situaciones y condiciones deshonrosas que no le agradan a Dios, y dice que debemos purificarnos de ellas todo el tiempo. La pregunta es, ¿por qué se debe hacer esto? Entonces, es muy simple que este ejercicio determinará qué tipo de vaso seremos en las manos de Dios y qué tipo de ejercicio podremos lograr dentro de la casa, o sea, un vaso de honra o un vaso vil, un vaso de deshonra. Entonces tú y yo tenemos que procesar literalmente una forma de vida. Entonces aquí no entran los que no son hijos, aquí no entran los que pues no pueden, aquí entran los que tienen una naturaleza divina en ellos y son parte de esto. Entonces, por esta razón, si deseamos ser un vaso, no sé, yo creo que ustedes pero sobre todo de honra, debemos aprender a purificarnos de todo aquello que es usado para lo vil, para lo menospreciado, para aquello que es deshonra. Lo que determina qué es honra y qué es deshonra, en realidad es la palabra de Dios, nada más. Porque a la opinión del hombre muchos sienten que están bien, muchos piensan que están bien, muchos piensan que como van, literalmente están correctos. Entonces, ¿quién es el que nos filtra? ¿Quién es el que hace la obra? ¿Quién determina? Pues la palabra de Dios, y como consecuencia una relación íntima y una comunión íntima con Él. No hay de otra forma más que de esta manera, porque de esta forma Él es quien nos va a ayudar. El problema actual en la casa de hoy en día, hablando de esto, es que los valores se están invirtiendo mundialmente hablando, pero en torno a las iglesias locales es lo mismo, porque está afectando al mundo. ¿A qué me refiero con que los valores se están invirtiendo? Y con gran rapidez, porque muchos sabemos, si no lo vivieron, la juventud de hoy, de edad media, si no lo vivieron, muchos saben que
30 años para atrás, 20, 30 años hacia atrás, pues las cosas vergonzosas escandalizaban a las personas. Así de sencillo. Sin embargo, el día de hoy estas mismas cosas son considerables normales. Y si llega alguien a la iglesia con ciertos protocolos y se le dice que las normas en Dios no son así, para ellos son muy normales y les molesta y juzgan y van a buscar quien les diga que está bien. Cuando el filtro de la palabra, el Espíritu Santo, y nos decimos ser de Dios, estar bien, y nos justificamos, y lo que antes daba vergüenza, ahora es muy aceptable, como muy normal. Y pues ahora quienes no practican las cosas que para la gente, los ojos y el entendimiento de la gente son normales, la gente, para esa gente es anormal. Entonces los protocolos se están invirtiendo con gran rapidez, y parte de eso es el problema de los vasos como están. Pero aquí es algo muy personal y depende de ti, depende de mí. Lo que el vaso el cristiano quiere hacer como vaso de honra en las manos del Señor. El peligro más grande que podemos enfrentar está en que podemos perder la sensibilidad y el discernimiento en relación con lo que es normal y lo que es anormal. Podemos perder la sensibilidad, y aquí la cuestión no es perderla nosotros, es qué es normal o qué es anormal a los ojos de Dios. Ese es el detalle. Si esto sucede, entonces sí llegaremos a ser un vaso de deshonra. Les recuerdo, al principio hablé, es para todos los cristianos genuinos, a los que son hijos de Dios. Puede haber gente y no serlo. ¿Qué es lo que fluye en ti? ¿Qué es lo que está dentro de ti? Tu organismo produce, tiene vida, y hay una productividad de vida, un desarrollo de vida en torno a todo lo que tenemos. Mira, yo estoy expresando palabras, estoy observando una cámara, estoy en contacto contigo, mi cuerpo está muy bien, pero porque hay un corazón bombeando sangre, la sangre trae oxígeno, y todo lo que sabemos que forma la vida en el sentido espiritual es igual. En cómo estás, cómo está tu sistema sanguíneo, lo espiritual, qué está aflorando, qué está ahí, qué estás aceptando, qué aceptas como una norma y un valor delante de los ojos de Dios, quien nos marcó las cosas morales de la vida cotidiana para llegar a ser este vaso de honra o de deshonra. Entonces aquí necesitamos entender que ese peligro de perder la sensibilidad, todos los cristianos tienen discernimiento por el Espíritu Santo y no necesitamos que nos sigan. Si esto se me ve así, si puedo así, si puedo así. No necesitas saber o pensar si te van a juzgar los de afuera o no te van a juzgar. ¿Qué estás escuchando? ¿Qué estás oyendo? ¿Te gusta lo que escuchas porque te conviene? Pero tú sabes qué haces. Tú sabes si estás grata a los ojos de Dios o no. Entonces estoy hablando literalmente a los que forman y son parte de la casa de Dios. Literal. La casa de Dios en cualquiera de sus términos. Sea casa chica o una casa local, tú como persona, o la casa grande que pertenecemos a la iglesia de Jesucristo de todo el mundo. Entonces aquí no cabe ninguno que no sea parte de esta existencia o la tenga dentro de sí. Sé que en alguna forma he provocado a algunos con esta forma de enseñanza o de ser, pero no puedo negar lo que nos pasa o lo que es. No puedo hablar fuera de la experiencia, y sé que muchos de ustedes, los que han nacido de nuevo, lo entienden. Entonces es parte de lo que estamos analizando y tratar de entender. A mí de qué me sirve decirles cosas que no son, o que tú te enojes o digas que sí eres, y como dijo Rodrigo Tobar, por ti seré, no es por mí, es por la cruz del Calvario, es por el Señor. O sea, si eres, ni lo defiende, pero el que es que sí soy hijo de Dios, yo sé que sí, pero y empiezan a echar sapos y culebras, madres y conventos por todos lados, y sus actitudes, y hablan de una naturaleza muerta, carente de vida. Entonces no lo son. Entonces aquí no cabe ninguno que no sea parte de esta existencia, y estamos hablándole a los hijos. Entonces los que no están, ¿por qué les digo eso? Porque los que no han nacido de nuevo están sujetos a un gobierno caído, a expensas del príncipe de este mundo. Y nosotros, los que sí somos, estamos viendo este proceso de literalmente ver las cosas
normales que son anormales en este tiempo, y las que son anormales, las que Dios demanda que deben de ser normales para nosotros. Entonces, y de ahí pues tú dices, límpiese de estas cosas. Entonces, hablando de vasos de deshonra, Dios en su casa no tendrá manera de usarnos, por mucho que le pidamos y que hagamos, no lo limitamos en toda la extensión de la palabra. Entonces debemos desarrollar el discernimiento espiritual que solamente está en el Espíritu, y poder ver con sutileza por el Espíritu Santo a través de nuestro espíritu lo que el mundo está haciendo, porque muchas de estas cosas son demasiado atractivas para nuestros ojos, llámese en cualquiera de los términos de lo que tenemos nosotros como integridad humana, cuerpo, alma o espíritu. O sea, ahí involucra la atracción, y dentro de esto, soy yo así, hago esto, no lo hago. Entonces, cuando trata de envolvernos el mundo, ¿por medio de qué lo hace? A través de los sentidos, los ojos, los oídos, todos los sentidos nos envuelve. Y poco a poco, sin que nos demos cuenta, estamos en un proceso de lo que en realidad está sucediendo en nuestro entorno y nos está envolviendo. Entonces, es parte de entender. Y he hablado también mucho de la humildad. La humildad se relaciona en base a decir, Señor, reconozco, quiero, entiendo, y mi proceso es humillarme delante de ti, papá. Buscar y ir y postrar mi rodilla y, Señor, ayúdame porque te necesito este proceso. Yo quiero ser un vaso de honra en tu casa, en tus manos. No es difícil, hermanos. Sabemos que la naturaleza caída nos invita, nos lleva, nos seduce, caemos, ofendemos, etcétera. Es ir y aplicar 1 Juan 1:9, que si confesares, y el Señor es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Sí, Señor, aquí estoy, límpiame, ayúdame, quiero ser. Y pues el Señor quiere literalmente que tú y yo ganemos esta generación. Entonces Él va a hacer un proceso a través de ti y a través de mí. Entonces, estar listos, estar prevenidos para llevar a cabo el proceso en esta generación. Sobre todas las cosas, le hicieron una pregunta al Señor, y la ha sacado en texto muchas veces, de qué es el primer grande mandamiento. Y ahí nos enseña una gran enseñanza. ¿Cuál es? Amar a Dios con todas las cosas, sobre todas las cosas, con todo nuestro ser. Quiere que el mundo le ame, así de sencillo. Entonces quiere que el Señor quiere que le ame. ¿Y cómo lo va a amar? Pues demostrando amor por los demás, siendo prácticos en este amor. Parte de lo que el Señor nos enseña es que seamos obedientes a su palabra. El amor sobre todas las cosas está ser obedientes a la palabra del Señor, porque ahí es donde encontramos la directriz para hacer lo correcto. Intentar satisfacer el corazón de Dios. ¿Cómo podríamos intentar satisfacerlo? ¿Qué es lo que está en el corazón? Pues aprender a vivir para Él, buscando su propósito y su deseo, que es ganar las almas para el reino, transmitir el mensaje y pues vivir en santidad y en pureza como Dios lo demanda, que nuestras acciones nazcan de un corazón renacido, de una semilla divina, de una relación íntima con Él. Eso es lo que necesita, lo que quiere Dios, y eso los vasos de honra lo van a lograr de esa manera. ¿Cómo podríamos llegar a hacer estos vasos? ¿De qué forma? Perdón, recuerda que estamos en las manos del alfarero y que Él es el que puede lograr de nosotros hacer una vajilla, un vaso de honra. Entonces, si nos vamos en continuidad al estudio de lo que es el alfarero, lo que es estar en sus manos, lo que es estar en la casa, pues primero debemos disponernos a hacer la arcilla que sea maniobrable, manejable. Ya lo vimos en otros estudios, disponernos. El primer paso en cuestión de actitud de carácter es humillarnos, ser humildes. Entonces, parte de ser humildes es levántate y ve a la casa del alfarero. Bueno, me dispongo, soy humilde, voy a la casa ¿cuál vemos que es la casa del alfarero? La casa de Dios. Voy a la casa de Dios. Y ahí, pues, ¿qué dice? Ahí vas a oír mis palabras. El Señor dice, ahí vas a escuchar lo que necesitas escuchar. Pero la predisposición en la humildad es, voy a escuchar, voy a recibir y voy a poner en práctica lo que estoy recibiendo. Entonces debemos aprender a ser personas genuinas en todas partes, porque literalmente somos santos en la iglesia. Pero allá afuera,
que somos. Entonces, en todas partes, que una persona genuina en la casa, en la escuela, en el trabajo, en las reuniones donde tenga reuniones, lo que sea. Si hablamos, si somos cristianos y tenemos que hacer esta parte, como más, pues en la casa, ¿qué haces con los hijos? ¿Hablamos de Dios? En el buen sentido, tenemos nuestro devocional. Somos casa de Dios. ¿Somos la verdadera iglesia de Dios o solamente decimos serlo? Entonces, parte de eso, ya tenemos la vida de Dios dentro de nosotros, en el Espíritu Santo, en nuestro espíritu. Debe de fluir vida, estamos conscientes de que la semilla de Dios está dentro de nosotros. Esto es lo que marca la diferencia. Fíjense bien la palabra que es semilla. Entonces, la semilla germina vida, da crecimiento. Necesitamos expandirla desde nuestro espíritu hacia nuestra alma. O sea, todo tiene un proceso. Iglesia, esta acción produce pureza y santidad cuando empezamos a trabajar. Y esa santidad no viene de nosotros, esa santidad viene del Señor. ¿Cuándo? Cuando estamos en comunión continua con Él. El Señor es el único que puede hacer de nosotros parte de esa arcilla, parte de esa masa, espiritualmente hablando. Ahí es en ese proceso, por eso es necesario quitarnos la vieja naturaleza, revestirnos de la nueva. Entonces, para poder lograrlo necesitamos ¿qué? Comunión con Dios. Por eso enfatizo mucho y les pido mucho, busquen de Dios, métanse en comunión. Cuando estamos en la comunión con Él es invocarlo, llamarlo, desearlo. Y pues una vez que ya lo invocamos, lo deseamos, es parte del proceso es alabarlo cuando estemos postrados, cuando estemos buscando las alabanzas de adoración. Hay muchas que puedes bajar y tener. Alabarlo, glorificarlo por lo que es, por lo que representa, por lo que ha hecho. En fin, enseguida pues meditar en su palabra. En esos momentos de intimidad, meditar en su palabra. La comunión es esa, la palabra de Dios nos va a hablar, nos va a decir ahí. Y hay una comunión muy importante que a veces la comunión con los hermanos. Muchos que se creen muy espirituales tratan de apartarse porque sienten mejores. Pero créeme que en la comunión con los hermanos es donde podemos ser probados, analizar nuestro nivel espiritual, porque la mayoría de nuestros hermanos de alguna forma u otra, en el uso continuo de la naturaleza caída, pues critica, chismea, de pronto sus actitudes no caemos mal, y hay que aceptarlos, hay que amarlos, hay que bendecirlos, etcétera. Hay aquellos que se sienten el juez y Dios de los demás y pueden juzgar. Entonces, la comunión con los hermanos es importante porque ahí va a ser probada mi fe. Y pues de alguna forma u otra tenemos que aprender a expresar vidas genuinas, que hablen palabras de vida al otro. Así de sencillo. ¿Por qué? Porque muchas veces, ¿cuál es el tema principal? Alrededor y en torno a los hermanos. Si analizamos en el sentido de lo que hacemos, muchas veces el tema principal no es el Señor. Lo que Dios quiere que le amemos y que le busquemos de todo corazón. Literal, iglesia. Si al estar con amigos, tú como hijo de Dios, si al estar con amigos, los asuntos que más se tratan son los deportes, no sé, ahí puedes decirme tú, los autos, las fiestas, depende de la edad, depende de la persona. Y te digo, depende de la edad, puede estar el tema de los novios, de las modas que están hoy en día. ¿Cuál es el tema? El dinero, el trabajo, etcétera. Tú ponle, si cuando estás en torno a tus amigos ese es, o en el núcleo familiar inclusive, porque todos nosotros tenemos familiares que no son del Señor. Y pues lo que hablas ahí es de los hijos, hablas del cónyuge, tienes ese tema, hablas de las compras o los precios que se manejan las compras, si eres patrón de alguien sobre los empleados o la comida, las vacaciones, etcétera, tú sabes. Si todo esto, lo que hablan es todo esto, la pregunta es ¿por qué no podemos hablar de las cosas del reino de Dios? Porque no se nos facilita hablar de una forma muy natural. Cuando somos vasos de honra estamos dentro del servicio de Dios y lo primordial es hablar del Señor. Todo lo que nos envuelve, iglesia. Somos parte. Analiza la biografía del Señor Jesucristo, su historia, los 4 evangelios.
ve lo que hacía, ve cómo se conducía, ve qué nos enseñó, qué fue lo que nos dijo, qué nos dijo que habláramos. Muchas veces delante de los hermanos, algunos nos presentamos con una buena apariencia. Oh, sí, yo soy Juan Camaney, muy espirituales en todos los sentidos. Así nos presentamos, pero lejos de ellos y lejos de las reuniones de la iglesia y ausentes de todo, actuamos diferente. Pero esas acciones que pasan en nosotros están diciendo lo que sí Pedro dijo cuando le acusaron de que era uno de ellos. ¿Recuerda lo que dijo? No lo conozco. Ciertamente tu hablar te delata, tú, no lo conozco. Y es lo que decimos tú y yo muchas veces. No lo conozco cuando somos así. Sí, aquí es fácil. No aprendemos a ser un vaso de honra cuando estamos aparte. En los encuentros hay una lección muy gráfica. Se ponen materiales para poder hacernos entender. Y todos los que han ido a un encuentro saben, ¿no? Les va a traer la imagen: Jesús es el centro de mi vida. Y se acuerdan los detalles que se dan ahí. Entonces, si el Señor es el centro de nuestra vida, siempre esto será un indicador de que eres un vaso de honra. Así de sencillo. Un vaso de honra en todos los sentidos, ya que todo lo tuyo va a girar alrededor y en torno de la persona del Señor Jesucristo. Todo, sin excepción. Todo. Cualquier detalle, los que te mencioné: deportes, dinero, casa, trabajo, novios, todo va a girar alrededor de la persona del Señor. Entonces seamos simplemente un canal abierto, iglesia. Un canal abierto para que todos, para toda la gente, seamos ese canal. Y que todos de nosotros puedan extraer y absorber la vida espiritual de su interior, correrán ríos de agua viva. Y pues dentro de nosotros, dentro de la vida secular que vivimos al día con día, podamos ser de bendición para la gente y la gente pueda extraer esa agua que puede saciar la sed de muchos, que está en ti y está en mí. No nos quedemos con esa agua. Así podremos literalmente vivir una vida cristiana, cristocéntrica, normal a los ojos de Dios. No normal a tu entender, no normal a la normalidad del mundo, no normal a lo que yo siento y creo. Y entonces una vida cristiana de acuerdo a los ojos de Dios es ser un vaso de honra en sus manos, un instrumento en sus manos, libres de cualquier esfuerzo por mantener las apariencias, iglesia. Es bien importante. Entonces termino recordándoles que lo que iniciamos lo iniciamos con el estudio de Jeremías, lo que es el alfarero. Pues hay varios puntos que vimos ahí. Primeramente es levantarnos: levántate, desciende. Entonces luego descendamos ¿a dónde, iglesia? Creo que ya fui muy repetitivo: a la casa de Dios, a la iglesia. Pues estando ahí humillarnos y para que entonces podamos oír las palabras que vienen de Dios, no del hombre. No llegar a juzgar, a prejuzgar, a traer un prejuicio. Debemos purificarnos de las cosas deshonrosas y dejarnos que seamos arcilla moldeable en las manos de Dios, que es el alfarero, para que Él pueda trabajar en nosotros y haga de nosotros vasos útiles para su servicio. Es sumamente importante, pero solamente todo esto es posible de acuerdo a esto en la iglesia, en la casa de Dios. Tiene propósito todo, iglesia. No es simplemente que nos inventamos o nos sacamos de la manga todo esto. Si somos parte, tenemos que involucrarnos en ello con toda acción, cada uno en su lugar como cuerpo de Cristo y cada uno llevando a cabo una gran obra en Dios. Así que pues los invito a ser parte de ese proceso, y aquel que quiera hacer. Somos vasos de misericordia porque debemos de tenerla, ejercerla cada día para todo aquel que lo necesite. Ya si de tiro no lo eres, pues pide al Señor esa misma misericordia. Pero el vaso de honra es aquel que procesa un servicio a Dios de acuerdo a lo que hemos aprendido, a los principios que en Dios están y atañen a su reino. Dios les bendiga. No dejen de buscar al Señor y estar en comunión con el Señor cada día, cada mañana.
echarle ganas en torno a las cosas que suceden a nuestro alrededor. Y pues acuérdate de dentro de lo que somos en el Señor, ser humilde y no prejuiciar ni poner juicios, respetar y pues de alguna forma darle la honra a nuestro Dios en todos los sentidos. Ser esos vasos de honra implica mucho de nosotros para que Él pueda moldearnos y hacernos como Él quiere. Vamos a orar y pedirle al Señor que por medio del Santo Espíritu nos dirija y nos ayude a entender todos estos principios que vemos que están en su santa palabra. Padre, en el nombre de Jesús, bendigo a tu iglesia, bendigo a tu pueblo, te doy gracias por la palabra. Oro a ti para que la lleves a cada corazón y pongas en cada corazón la humildad necesaria para recibirla y puedan, Señor, entender la importancia de ser útiles en tus manos y que tú quieres que seamos esos vasos de honra, Señor, y, pues moldeables a tu voluntad. Gracias, bendigo a tu pueblo, donde quiera que estén y se encuentren, te pido que les des la cobertura necesaria para que salgan adelante en todo y que tu palabra traiga fruto en cada uno de ellos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios me los bendiga a todos, saludos a todos y cada uno de los que se conectaron. Igualmente, Isabel, Dios te bendiga. Gracias a Dios por tu vida.